Shalom on the Cliff presenta. Prepárense para el evento del año, el Congreso de Jóvenes Encourage 2024 The Cross, los días 1, 2 y 3 de noviembre, con el pastor David Scarpeta. Con las cosas de Dios no se negocia, Dios es primero. Evangelistas Alexandra Rivera y Berniadiel Cruz. Yo vine a hablar con gente decidida que se para en la brecha y dice: no me voy a quedar aquí estancado, me voy a levantar, voy a caminar y voy a llegar al sueño de Dios. Los adoradores Grace Rodríguez El león está aquí, suena fuerte, él es el grande, nadie puede detenerle, nadie puede detenerle. y Harold Velázquez. Llamado con una misión, y si no fuera por su gracia hoy tampoco habría alguna explicación de cómo aquel niño inspirado de sus manos se volvió una inspiración. Para más información, llama al 787-730-5880 o síguenos en las redes sociales como Generación Antorchas. Encourage 2024 The Cross. Auspician. Cinco razones por las cuales debes visitar la senda antigua. Libertad para adorar. Iglesia que evangeliza. Iglesia que restaura. Pastores sensibles al Espíritu Santo. Hay lugar para toda la familia. Te esperamos en todos nuestros servicios. Lunes 7 p.m. oración, 8 p.m. caminantes, miércoles 9 de la mañana tabernáculo, 7 p.m. celebración, viernes generación antorchas 7 p.m., domingo 10 de la mañana. Sean más que bendecidos. Hoy te enseñaremos a cómo accesar a nuestro canal CTN Internacional en YouTube, donde podrás sintonizarnos on demand desde su televisor y todos sus dispositivos móviles. Todo comienza aquí. Oprime el icono de YouTube y podrás ingresar a la aplicación para comenzar a navegar en ella. Oprime el botón del buscador y podrás encontrar lo que deseas explorar en la aplicación. Escribe la palabra CTNI para que nos puedas encontrar con más facilidad. Ya que estás en nuestra página, oprime el apartado de suscribirse para que puedas tener acceso a todo nuestro contenido de manera gratuita. Oprime el icono de la campana para que te puedas enterar de cada contenido nuevo que subimos en nuestro canal. Para navegar en nuestra página es muy sencillo. Disfruta de todos nuestros cultos en vivo, oprimiendo el apartado nombrado Live o en vivo, y encontrarás todos nuestros servicios sin editar. En el apartado de videos encontrarás nuestro contenido más reciente en nuestro canal. Para acceder y disfrutar de nuestro contenido en el canal CTNI, oprime el apartado de playlist y encontrarás distintas selecciones con los nombres de todos los programas. De esta manera podrás accesar al programa de su mayor interés y disfrutarlo. Será una gran bendición que seas parte de la familia de CTN Internacional. Agradecemos al Padre por tenerte entre nosotros. Te recordamos que puedes sintonizarnos on demand a través de su televisor y en todos sus dispositivos móviles. Te bendecimos.
y hasta los cielos tu fidelidad. Adórale, grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Grande es tu amor, grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Grande eres, grande eres, grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Grande es tu amor, grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Exaltamos, exaltamos Dios, seas para siempre, y tu gloria al mundo llenará. Exaltado Dios, seas para siempre, y tu gloria al mundo llenará. Grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Grande eres Dios, grande es tu amor, oh Dios, hasta los cielos y hasta los cielos tu fidelidad. Aleluya. Denle un aplauso al Señor fuerte en esta hermosa noche. Qué bueno estar en la casa del Señor. Vamos, denle ese aplauso fuerte. Qué bueno estar en la casa del Señor, honrando su nombre, adorando su nombre. Quiero leer antes de orar. Este salmo ha estado en mi corazón todos estos días. El lunes pude hablar un poco en el culto de oración del verso 10, pero quiero leer este Salmo 46. Si usted me acompaña, los que están en su casa, bienvenidos a nuestra celebración. Qué bueno que está conectado a través de CTN Internacional. Igualmente los que están a través de Apóstol Wanda Rolón en Facebook Live, le damos la bienvenida a este tiempo hermoso. Hay una palabra que Dios ha reservado para ti. Igualmente estamos a través de nuestro canal en YouTube, en vivo. Qué bendición. ¿Cuántos celebran eso? Que estamos llegando a diferentes lugares con la palabra del Señor. Por Liberty 106, Claro TV 46, Apple TV, Roku, Amazon. Bueno, estamos por todas y por todos lados predicando un Cristo vivo y de poder. Alguien dice amén. Eso es lo que hacemos. Salmo 46. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre, tome esta palabra, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Verso 5: Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. Toma esa palabra para tu familia. Toma esa palabra y di conmigo: Dios habita en mi familia. Dígalo: Dios habita en mi familia. Mi familia no será destruida. Vamos, alguien lo puede declarar. No puede estar destruida tu familia porque Dios habita en tu familia. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Gloria a Dios. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan.
la voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. Yo necesito que alguien pueda celebrar eso. Saber que el Señor grande está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Alguien celebra que Él es nuestra fortaleza. Vengan, vean las obras gloriosas del Señor. Miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras en toda la tierra. Quiebra el arco y rompe la lanza y quema con fuego los escudos. Y tome este verso ahora, número 10. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Gloria a Dios. Alguien da un grito de victoria por ese Señor que es nuestra fortaleza. Aleluya. Tome la mano el que está a su lado. Vamos a clamar, a orar por los que están enfermos, por los que están necesitando este tiempo de oración. En su casa, únase con nosotros porque creemos, estamos firmes en nuestra creencia, fe y convicción de que Dios ya está operando un milagro para aquellos que están clamando a Él. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua tiene que declarar, proclamar que Jesucristo, tu Hijo, aún sigue siendo nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Padre, estamos ante tu presencia. Aquí está tu pueblo, el cuerpo de tu Hijo, la iglesia viva. Señor, gracias por este tiempo. Señor, presentamos ante ti todos los que están enfermos, Padre, de cuerpo, del alma, del espíritu, de sus emociones. Padre, tú conoces cada uno de los que está enfermo. Declaramos una palabra de sanidad sobre la pastora Elizabeth. Declaramos una palabra de sanidad sobre cada uno, Señor, de los que están enfermos en sus hogares, de los que están convaleciendo, los que están en los hospitales, en la sala de emergencia ahora mismo, en el hospital pediátrico. Padre, tantos niños enfermos. Nosotros creemos aún después de tantos siglos, Señor, que esta profecía se dio. Todavía creemos que por la llaga de Cristo nosotros hemos sido curados. ¿Alguien lo cree conmigo? Gloria a Dios. Todavía hay un pueblo que cree, que seguimos creyendo que tú traes alivio, traes sanidad, Señor, que tú eres nuestro médico, pero también eres nuestro sanador por excelencia. Padre, están delante de ti. No importa la condición, no importa el diagnóstico, la enfermedad, Padre, el dolor que puedan estar atravesando en este momento. Enviamos una palabra, enviamos la misma palabra que habló Cristo, la misma palabra que sanó la hija de Jairo, la misma palabra que sanó el siervo del centurión, la misma palabra que sacó a Lázaro de la tumba, la misma palabra la enviamos para sanidad en donde quiera que haya un enfermo. Ahora, Señor, nosotros lo creemos, tenemos la convicción de que algo tú estás haciendo, no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Aleluya. El que conquistó sanidad para nosotros en la cruz del Calvario. Señor, los que necesitan fuerza nueva, los que necesitan fortaleza, los que necesitan un milagro en el matrimonio, los que necesitan una intervención, Señor, de repente en un hijo, en un nieto, en un bisnieto, Señor, en el nombre de Jesús, en su papá, en su mamá. Nosotros creemos ahora que por la oración de un justo el cielo es capaz de abrirse. Por la oración de la iglesia, Dios, donde hayan 2 o 3 en tu nombre, ahí tú vas a estar presente, Dios. Y aquí está tu pueblo. Alguien diga amén, por favor. Aquí está tu pueblo creyéndote una vez más. Seguimos creyendo por el milagro, seguimos teniendo la fe, seguimos diciendo, Señor, yo te creo a ti, yo creo por lo que tú dijiste, yo creo por lo que tu Hijo murió y resucitó. Por eso esta noche, Señor, levantamos nuestras manos santas. Levante su mano ahora y comience a dar gracia, comience a dar gracia, comience a dar gracia por la sanidad, por la liberación, por la libertad de Cristo en nuestra vida. Comienza a dar gracia por su familia, comienza a dar gracia por su amigo, por su vecino, por su compañero de trabajo. Hay un milagro, hay un
Dios. Denle un aplauso al Señor fuerte ahí. El que está en su casa crea que algo Dios está haciendo. Crea que algo ya Dios hizo. ¿Alguien cree que ya Dios hizo algo? ¿Alguien lo cree? Si usted lo cree, se va a voltear al que está a su lado, le da la bienvenida, le dice que bueno verte a la casa del Señor y le dice el milagro ya es suyo. Vamos, gloria a Dios. Dígale qué bueno que podemos unir nuestra adoración al Padre en esta hora. Vaya donde alguien, déle un abrazo y dígale bienvenido, bienvenido a la casa del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Por lo tanto yo me alegro, me gozo. Aleluya. Le quedan 15 segundos para llegar donde hay y decirle qué bueno verte en la casa del Señor. Dígale estar en el lugar correcto, a la hora correcta, con la gente correcta. Aleluya. Te exaltamos, Jesús. Recibe toda la gloria. Recibe la honra, Señor. Tuya es, a ti te pertenece, Santo Dios. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. 787, todos los que están en su casa. Si comenzó ese aplauso, por favor, déselo fuerte al Señor. 787-730-5880 es el número que pueden marcar desde ya. Algo Dios está haciendo. Apóstol Wanda Rolón con nosotros. Aleluya. Seas para siempre. Alábale. Y tu gloria al mundo llenará. Exaltado Dios, seas para siempre. Y su gloria al mundo llegará. Grande es su amor. Cielos y hasta los cielos su fidelidad. Grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Seas para siempre. Díselo. Y tu gloria al mundo llegará. Exaltado Dios, seas para siempre. Y su gloria al mundo llegará. Gracias, Señor. Si algo no podemos dejar de hacer es de adorar al Señor, porque Él es merecedor de toda la gloria. No importa lo que veas, no importa lo que sientas, no importa lo que esté pasando, no dejemos nunca de adorar y de exaltar al Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque Él habita. Él habita. Él está rodeado de adoración. Él está rodeado de cántico. Él está rodeado de alabanza. Pero cuando un redimido, uno que ha sido comprado con la sangre, uno que estaba muerto y resucitó, uno que no existía pero ahora existe para la gloria de Él, le adora, le glorifica, le exalta, algo sucede, algo sucede, algo sucede. Aleluya. Hay transformación en los cielos, hay una atmósfera que se cambia, porque cuando tú y yo le adoramos, Dios dice, esa es mi hija, ese es mi hijo, yo lo limpié, yo fui por Él, yo di a mi hijo, por Él yo entregué a mi hijo. Aleluya. Y ahora somos hijos de Él por eso, porque le reconocimos, le adoramos, le exaltamos. Y como leía el pastor Edgardo, Salmo 46, la versión vieja, la que yo siempre uso. Yo me casé con Reina Valera, pero dice, Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto. ¿Cómo?
¿En qué? En la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, ¿verdad? Y aunque la tierra tiemble, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a adorar. Por eso me gusta esa alabanza tan bella. Exaltado una vez más, una vez más. Grande, grande es tu amor. Grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Grande es tu amor, oh Dios, Grande es tu amor, Señor. y hasta los cielos tu fidelidad. Seas para siempre y tu gloria al mundo llenará. En las esquinas de mi país, en las esquinas, había a veces una guitarra, una pandereta y unos aleluyas gritando. Y la gente decía, ahí están los aleluyas. Ahora nos hemos sofisticado tanto que la gente no nos está escuchando adorar. Pero cuando tú adoras, alguien escucha. Cuando tú adoras, la gente dice, ¿y por qué se canta? Como están las cosas, más nosotros vamos a cantar porque tenemos esperanza. Somos los redimidos del Señor. Levanta su mano y adore al Señor, que Él es bueno. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Exaltado y nos vamos una vez más. Exaltado Dios, seas para siempre, y su gloria al mundo llenará. Exaltado Dios, seas para siempre, y su gloria al mundo llenará. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibe gloria, recibe honra, recibe alabanza, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus misericordias que se renovaron en la mañana, Señor, y tu fidelidad cada noche. Gracias, Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno verles, qué bueno estar en la casa, qué bueno que aquí están los Tupperware, los que no son de cartón ni de papel. Gloria a Dios, qué bueno. Tome asiento. Bienvenidos una vez más a los que nos ven, como decía el pastor. Ciertamente Dios nos ha bendecido. Queremos decirle para que usted comunique a sus familiares que quizás viven en Europa, en otra parte del mundo, que estamos por Roku, por Amazon, por Apple TV y otras cosas ahí que yo no las entiendo mucho. Y senda.com FM. Por la radio, claro, es la emisora de la casa. Y también quiero agradecer al pastor Ariel, que los lunes también se ha conectado. Cantares, amén, está uniéndose cada lunes en nuestro culto de oración, nuestra iglesia hija de allá de Vega Baja. Así que todo lo que estamos pretendiendo es que se siga escuchando que Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo salva y que bautiza y que viene pronto. ¿Cuántos lo están esperando? Aunque no lo esté esperando, Él viene. Así que más vale que lo espere, ¿sabe? Y que no se le vaya la guagua, ¿sabe? Bueno, estamos contentos, agradecidos de tantas cosas lindas que vivimos cada día con el Señor. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra misionera, pastora misionera, alaba, nuestra hermana. El domingo ella va, no sé si está hoy, el domingo se va a proyectar unas imágenes. David Infante le acompañó. En algún lugar está David, amén, evangelista David.
y tuvieron un tiempo hermoso. Gracias por ese video de felicitaciones al pastor. Fue bien emotivo, bien precioso. Y quiero decirles, hermanos, que estamos de fiesta con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esta noche yo sé que están todos anhelantes, ¿verdad? Nuestra pastora Elizabeth se está recuperando de una gripe, que ahora las gripes son como no tan gripe, ¿verdad? No son tan mongas. Son un poquito fuertes, pero ya está. Hoy estuvo trabajando, así que te bendecimos, hija, Marán y todos los que están, Pastor Steven, todos los que están, ¿verdad? Seguimos orando y confiando plenamente en el Señor. Así que agradecida a Dios, nos preparamos para honrar a Dios porque queremos entregar la parte rápido, porque queremos ser bendecidos y edificados a través de la palabra de nuestro hermano y amigo, el doctor Magdiel Narváez. Me gozo ver Cesarito, te bendigo. Su amada esposa, te bendigo. Qué bueno verlo. A todos, qué bueno. Si los que están hasta se pueden sentar más adelante, porque usted deja todas esas sillas adelante. ¿Pero y qué? Aleluya. Pero cuando uno va a un teatro, todo el mundo se quiere sentar al frente. Alaba. ¿Que vas a repartir? Sí, se va a repartir algo bueno. Gloria a Dios. Queremos felicitar al pastor Ramón Rivera, que cumplió años. Ya el domingo lo hicimos, pero el día oficial es hoy. Está en los no decimos. Y nuestra hermana Linet y de muchos hermanos que han cumplido años, nuestra hermana Noelia, tanta gente linda, ¿verdad? Cumpliendo, sigan cumpliendo, hermano, que eso es de Dios. Gloria a Dios. Para que se sigan. Póngase de pie. Vamos a honrar a Dios como dice la palabra. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El domingo, a través del pastor Miguel Sánchez, qué clase de palabra. El que no diezmaba, póngase al día, porque esa palabra que Dios habló, que es la palabra de Dios, no es que se le inventó. Esto no es manipulación ni truco, esto es Biblia. Dios honra a los que le honran. Y si usted quiere ser verdaderamente bendecido y prosperado, honre a Dios. Honre a Dios. Tenemos varias formas de hacerlo. A través de ATH móvil, Alaba 7, a través de físico, las tarjetas acá. Y todas esas cosas que están ahí, usted lo puede hacer, como también puede pasarle en breve. Vamos a orar. Y yo le voy a pedir que le tome la mano a alguien y diga: Dios tiene algo grande para ti. Profetícele. 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 Dios tiene algo grande. No podemos minimizar, pastor Papillón, qué bueno verte. No podemos minimizar y tener a Dios como algo tan pequeño. No. Él es el gran yo soy. Él es el que en un segundo lo cambia todo. En un segundo Dios lo cambia todo. En un segundo, repito, Dios lo cambia todo. Dios es fiel. Pero el pueblo tenemos que aprender a confiar. Y faltan, dice la Biblia que Jesús le dijo: ustedes dicen que faltan unos meses para la cosecha, mas yo les digo, levanten la mirada. Levanten la mirada. Los campos están listos para la siega. Aleluya. Solo si puedes creer. Solo si puedes creer. No dependemos de lo que pase en USA, ni acá, ni allá. Dependemos de lo que pase allá. Y Dios ha prometido estar con nosotros. Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias, Dios, por el privilegio de conocerte, de servirte, de que tú nos hayas alcanzado, porque fuiste tú que con cuerdas de amor nos has atraído hacia ti. Señor, llegó un momento de adoración especial, no solo con cánticos, con danza. Señor, no solamente con eso, sino que no nos vamos a presentar delante de ti con las manos vacías, porque algo tú nos has dado y de los recibidos te damos, Señor, porque todo te pertenece. Gracias por cada familia, por cada hermano, por cada vida que cree que tú eres el dador. Que dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, que rebose sobre nuestro regazo. Señor, gracias porque creemos que el que te da lo que a ti te pertenece, se abren las ventanas de los cielos y tú derramas bendición hasta que sobreabunde. Gracias, Señor,
porque el que siembra con gozo y alegría también cosechará abundantemente. Bendice a tu pueblo, bendice, protégelos, cuídanos, Señor. Prospéralo en todas las áreas, no solamente materialmente. Señor, para que el dinero, si se pierde nuestra alma, queremos bendecir a otros y alcanzar a otros para ti. Gracias por la hermana, Señor, Ivette, que regresaba en victoria de la República Dominicana, de la obra bella que hay allí, Señor, de todos nuestros pastores, de la obra misionera, de la obra en Panamá, en Cuba, en la República, Señor, también en Nicaragua, Señor, en México, donde quiera que tú nos has permitido plantar una semilla. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pasemos con gozo, con alegría. Quizás hoy estás pasando por el momento difícil, pero vas a cantar. Vas a cantar. Vas a cantar un cántico de victoria. Oh, gloria a Dios.
ha sido mi amparo, ha sido mi refugio en el momento de ¿qué? De angustia. Pero voy a cantar. El salmista dijo, voy a cantar. ¿Y de qué voy a cantar? De tu grandeza, de tu poder, de cómo me sacaste de aquí. Aleluya. Empieza a cantar aunque estés todavía ahí, porque vas para el otro lado. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y yo cantaré y alabaré de mañana tu misericordia, Santo, tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Y yo cantaré de tener en esta noche, gracias a este gran hombre de Dios con su amada esposa, el doctor Magdiel Narváez, con nosotros. Celébralo, celébralo. Aleluya, que vamos a cantar. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. No deje de alabar al Señor, porque Él habita en la alabanza. Como dijo nuestra pastora, me acompaña Zaira, aquí está a mi mano derecha. Seguimos ahí en la victoria del Señor, para su gloria. Aleluya. Muchas personas, luego que se convierten al Evangelio, no progresan. Se estancan, caen en unas rutinas. Algunos creen que así debe ser y viven una vida mediocre, totalmente limitada, sin crecimiento y sin aprovechar las promesas de Dios para su vida. Muchas razones que podríamos dar para explicar este fenómeno. Una de ellas, y para mí de las más importantes, es el desconocimiento de lo que Dios quiere contigo. Porque Dios quiere algo contigo. Y para mí, en mi opinión personal, más allá de que participes en un ministerio, más allá de que puedas tener dones del Espíritu Santo, más allá de que puedas servir en la iglesia, yo creo que Dios está buscando que tú entres en comunión con Él. Todo lo demás viene por consecuencia. Usted puede predicar y no estar en comunión con Dios. Usted puede tener dones del Espíritu y no estar en comunión con Dios. Porque no depende de usted, depende de Él. Y si Él quiere usarlo, lo usa. Pero nada de eso santifica al creyente. Mucho menos lo salva. Hay gente que piensa que drenándose por Cristo, matándose por Cristo,
están logrando entrar en la comunión con Él. Pero no es así. Juan 3:16 nos muestra una clave increíble que nos va a conectar con el principio de todas las cosas. Y el texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no crea, cree, un asunto presente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjalo ahí en la pantalla que lo vamos a picar en pedacitos. El Evangelio de Juan se conoce por ser un evangelio altamente teológico con una gran cristología. Aquí no es vida, obra, pasión, sufrimiento. Aquí es el Cristo llegando hasta los niveles más altos, considerado el Hijo del Hombre que viene a buscar lo suyo. Por lo tanto, la interpretación de los textos juaninos requieren un poco más de atención. Este texto que tenemos de frente es una expresión de Cristo a Nicodemo, porque Nicodemo quiere racionalizar el Evangelio. Nicodemo quiere procesar mental y por todos los medios de la razón el mensaje de Cristo. Y Cristo le va a probar que es un asunto de fe más que de razonamiento. Si yo necesito evidencia para creer, no me hace falta la fe. Y mucha gente que está buscando evidencia para creer, nunca se satisfacen porque siempre van a necesitar algo más. Por lo tanto, estar en el Señor es un asunto de creer o no creer. ¿Creemos en Cristo o no creemos en Cristo? ¿Le creemos a Cristo o no le creemos a Cristo? Pero no puedo decirle al Señor, muéstrame la evidencia para creer en ti. Ya nosotros sabemos que Él es. O creemos en Él o no creemos en Él. Y Jesús le establece a Nicodemo la línea central más grande que hay en todos los evangelios. Empieza diciendo que de tal manera es una frase que trata de explicar lo que no se puede explicar. Tipo Cantinflas. ¿Cómo es eso, Miguel? Bueno, porque trata de expresar que no existe una medida humana para tratar de definir cuán grande es el amor de Dios. Como no hay una medida, lo deja en una expresión abierta. De tal manera. ¿De qué manera? De la manera en que usted más grande lo pueda pensar. Al punto que el amor de Dios es tan inmenso que lo más alto que usted pueda pensar no logra alcanzarlo. Lo más profundo que usted puede entender no lo va a lograr llegar. Y lo más ancho que exista, usted no se va a poder salir de él. Nosotros, los puertorriqueños, entendemos mucho este tipo de frases porque nosotros empleamos muchas frases de estas. Cuando la gente dice, ¿cuánta gente había? Chacho, ya había un zafacón de gente. Yo no concibo con un zafacón de gente, pero me están diciendo que había mucha gente. Y más para el campo, decía la gente, ven acá, ¿cuánta gente fue al velorio? Había un batatal de personas.
Jesús está diciéndole a Nicodemo, no lo puedes pensar. Es tan grande que no vas a poder con tu mente finita poder definirlo ni descifrarlo. Yo creo que hasta le puede decir, y cuando más lo intentes, no te vas a dar cuenta que ya ese amor te absorbió. Y lo más interesante del mundo es que cuando Dios manifiesta su amor, ese amor no lo retira. Dios no sabe retirar su amor. Si Dios decidió amarte, te va a amar hasta el fin. Juan 13 dice, y estando Jesús con aquellos a los que amó, que los amó hasta el fin. Eso implica que no hay nada que tú puedas hacer que logre que Dios deje de amarte. Puede ser que lo que hiciste a Él no le guste, que esté en contra hasta de su voluntad, que se esté rascando la cabeza diciendo, pero mira en las mismas otra vez. Pero que te deje de amar, no lo vas a lograr. Hay gente que se ha ido de la iglesia. Hay gente que dice que ellos creen y piensan que se han ido del reino y no se han dado cuenta que Dios se ha ido a perseguirlos. Martín Lutero decía, el ser humano es una presa a quien Dios como un sabueso persigue hasta las profundidades del mundo. Y hay gente que sabe que se han ido y dicho, yo no vuelvo a la iglesia, y se han metido en una barra. Y allí en una barra un borracho le ha dicho algo de Dios que el borracho ni idea tiene, pero la persona sí, porque él ha experimentado el amor de Dios. Es un amor que marca. Es un amor que logra meterse dentro de la persona. Por eso Lucas 15, verso 17, dice que el pródigo, estando frente al corral de los cerdos, volvió en sí. Ese amor lo trajo otra vez en sí. Y ahí es que él dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi papá tienen buen pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y usted sabe lo que es eso, que ese amor es tan grande que él, aún estando frente al corral de los cerdos, físicamente, su mente, su alma estaba en la casa del Padre todavía. No importa dónde estés físicamente, es donde tu espíritu esté. Puedes estar en el hospital, puedes estar en el tribunal, puedes estar donde estés, pero si tu mente está alineada con el Señor, tú estás ante la presencia del Dios de las alturas. Pregúntale a Moisés que pensaba que estaba frente a una zarza y estaba frente al Señor. Después dice que ese amor tan grande fue por el mundo. Y usa el término amor en su expresión verbal pasado. Amó. Y usualmente nosotros, especialmente el miércoles pasado, hablábamos de los tiempos de Dios y hablamos que Dios está en un presente constante y todo este tipo de manifestaciones sobre los tiempos. Pero aquí el verbo está en pasado. Pero aquí no es porque Dios amó en el pasado y ya no ama. Aquí se refiere al término de el tiempo en su origen. Que si existe amor, el primero que amó es Él. El amor de Dios es inicial. Él es amor. No es que Dios siente amor, no es que Dios experimenta amor, es que Él es amor. Y por cuanto Él es, su amor también es. Y dice, desde el principio del mundo, antes de que todo existiera, ese amor tan grande que tú no puedes definir, ya era. Ahora, es interesante porque el objeto de ese amor no es el ser humano. En este texto es el mundo.
Y aquí ocurre un fenómeno en los idiomas en los que se escriben los textos bíblicos originales y sus copias. Mundo en griego es cosmos. K-O-S-M-O-S. Y cuando se traduce al español, tiene como 10 significados. Cosmos es sinónimo de mundo, por eso es que está en el texto. Pero también significa planeta, universo, tierra, pecaminosidad. No améis al mundo y las cosas que están en él. Humanidad, órbita, orden, armonía, comunión. Yo puedo usar cualquiera de ellas y ubicarla ahí, pero me voy a circunscribir a la que me interesa. De tal manera amó Dios la armonía que dio o ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. ¿Por qué quiero usar armonía? Porque en algún sitio de la historia de la humanidad hubo armonía entre Dios y el ser humano. Y armonía es un estado perfecto donde todo lo que se quiere fluye, se tiene en común, en paz y en plena libertad. Y con eso en mente, uno tiene que empezar a escarbar la Biblia y preguntarse, ¿dónde en la historia de la humanidad hubo semejante armonía? Génesis 1, verso 1. Vamos a empezar por ahí para encontrarla. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando el judío escribe en hebreo ese texto, el verbo crear significa bará en hebreo. Bará en hebreo es crear, pero para el autor bíblico solo se puede utilizar para Dios. En otras palabras, ese verbo es exclusivo de Dios, porque el ser humano no crea, el ser humano hace, produce, imita, copia, construye. El único que crea es Dios. Porque eso lo que plantea es que Dios tiene el único poder que existe en todo el universo de crear algo de la nada. Usted y yo no tenemos esa capacidad. Segundo, que no solo lo crea de la nada, sino que el diseño original es de él. Si yo le digo a usted tiene un taller de tazas y yo voy a donde usted, le digo, mira, yo quiero una tacita más o menos, usted viene y me trae un libro de tazas. Mira, coge aquí de todas las que hay, porque ya usted tiene los modelos. Y si va a crear algo, ya usted sabe lo que es una taza. Pero ahora imagínese un Dios que de la nada va a empezar a montar diseños de su propia mente. Eso es crear. Lo más interesante no es eso. Lo más interesante es que si eso es, ¿cuánto ustedes creen que eso es grande? Oye, lo hicieron para ti. Porque Dios no creó eso para él.
Dios no creó la tierra para él. La creó para ti. Es de él, pero fue creada para ti. La puso en tus manos. Dios se sienta a estructurar una tierra, una creación completa, con todos los diseños de la nada, con un poder único y exclusivo, porque de camino viene una obra a la que Él le va a poner todo eso en las manos. Ni siquiera el ser humano estaba creado cuando ya Él está creando lo que le va a poner al ser humano en las manos. No entiendo por qué hay gente que no quiere creer en Dios. Porque es que no hay forma de explicar esto de ninguna otra manera que no sea desde los argumentos de la fe. No me hace sentido que una partícula atómica de algún sitio que nadie sabe explote y empiece a crear todas las cosas accidentadamente, cuando entonces hay que ponerle definición, propósito a lo que está predeterminado sin saberlo, porque sería algo casuístico, cuando tengo aquí que es más fácil creer que hay un ser supremo que no me interesa de dónde vino, sino que siempre ha sido, y Él ha decidido que Él va a hacer un mundo y que ese mundo lo va a poner en las manos de un ser llamado humano, que va a tener la capacidad de alabarle, de buscarlo, de estar con Él, de entrar en su armonía, para Él depositar todo su amor sobre esa criatura. A su nombre. Y la gente dice, sí, pero ¿qué pasa? Es que dice que después que hizo eso estaba todo desordenado y vacío. Bueno, es que nosotros lo entendemos de la forma en como la leemos. Pero vamos, si usted es un alfarero y tiene un taller de alfarería y va a hacer figuras de barro, usted las va a tirar encima del torno. ¿Y cómo están las tiras allí? ¿Tienen forma? Es una pelota de barro ahí que usted va a tener que echarle agua y darle vuelta y montarla. Pues eso fue lo que hizo Dios. En el principio creó Dios los de la tierra. Estaba desordenada y vacía porque trajo todos los elementos. Aquí está todo lo que yo necesito, todo junto ahí en el caldero. Y ahora Él se va a sentar a separar las cosas. ¿Por qué? Porque este es un Dios de orden. Este es un Dios que se toma tiempo haciendo lo que Él quiere hacer. Por eso mucha gente en el Evangelio tiene problemas, porque quieren las cosas a su manera y no se dan cuenta que si este es un Dios que se echó unos cuantos días en hacer lo más grande del mundo, se va a tomar tiempo trabajando contigo. No es un truco de arte que dice, aquí voy a hacer los cielos y la tierra. ¡Plá! Ahí está los cielos y la tierra. No. Yo me voy a tomar el tiempo en hacer lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y empezó a montarlo para darnos un orden. Para que pudiera haber existencia en la tierra, primero tiene que haber luz. Así que dijo, sea la luz. Y fue la luz. Pero eso empieza con la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph. Porque abrió la boca y dijo. Y Cristo en el Nuevo Testamento dijo, yo soy. ¿Qué es Cristo? ¿De dónde? Ah, ahí está, míralo. En Génesis 1:3. El Padre abre la boca y dice, sea la luz. Y Cristo entra en escena. Y por eso Juan dice que por Él y para Él todas las cosas fueron creadas. Cristo no es un mortal que estaba allí en la barriga de María y lo parió y encontró obediencia en el Padre. Y el Padre encontró la gracia de Él y le dijo, este muchacho me es bien bueno y me es obediente, déjame darle todo lo que yo tengo y convertirlo en mi hijo para que eventualmente tenga todo el poder. No.
Y dijo Dios sea la luz y aparece la palabra que crea, la primera palabra del alfabeto, la primera palabra que crea. Él es el principio y el fin. Por eso es que en el Apocalipsis dice que es el alfa y el omega, la primera letra del alfabeto griego y la última, porque si algo se va a crear, se crea con las palabras. Él es todo lo que puede crearse dentro de un alfabeto. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y yo quiero que usted sepa a quién usted le sirve. No es una idea. Es la esencia de todo lo que existe. Para que haya subsistencia, primero hay luz y después tiene que haber agua. Después que hay agua, hay tierra. Mire qué clase de orden. Y tan pronto tenemos agua, tierra, luz, existe algo que se llama clima, ambiente. Y cuando hay ambiente y clima, podemos entonces crear hierbas, árboles. Porque no se crean los animales primero, porque entonces no tienen que comer. Pero para que las cosas no se acabaran, dice el verso 12 del capítulo 1, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto. Lea eso ahí. Cuya semilla está en él según su género. Le puso la semilla en el árbol, en la planta, asunto de que cuando la planta muriera, la semilla volviera a nacer y volviera a establecer su ciclo y siempre hubiera comida en la tierra. Todavía hemos llegado a la armonía. Estamos ablandando el terreno. Entonces hizo lumbreras, sol y luna, pero ya había luz, y después los animales. Tenemos todo lo necesario para un planeta que pueda coexistir en una armonía mediante círculos de vida o ciclos de vida. Entonces, dijo Dios, ya tengo esto planchado. Ahora voy a mi máxima creación. Capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ah, mira lo que ha pasado aquí. El resto de la creación, ¿cómo la crearon? Con el poder de la palabra. Y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, y fue hecho. Pero cuando llegamos al ser humano, nos dice, y dijo Dios sea el hombre. Oh, no. Este lo voy a hacer con las manos.
El ser humano tiene la huella digital de Dios. Y por eso la creación va por una línea y el ser humano va por otra, porque son creados mientras dos métodos diferentes. No podemos descender del mono, si fuera el caso científico, porque el mono viene de la creación del poder de la palabra. El ser humano viene del polvo de la tierra. El debate de la ciencia ya la Biblia lo tenía resuelto. No sé por qué tanta lucha. 2, a ningún ser viviente le soplaron aliento de vida. Solo al ser humano. Usted no está lleno de oxígeno ni de aire. Si alguien se muere y fuera aire, le ponemos una bomba, le metemos aire y vuelve a vivir. Pero eso no sucede. Y le podemos poner oxígeno y eso no sucede. Porque lo que lo mantenía vivo es un soplo que Dios le regaló al nacer. Por eso la iglesia no cree en el aborto. Porque lo que viene de camino viene con un soplo que se lo da el de allá arriba. No tengo poder para quitarle. Y si sucede, nos arrepentimos y Dios nos perdona, pero tenemos que asumir la postura correcta. Ni en la eutanasia, la vida es de Dios. Es el dador de la vida. Que no es un mero soplo. Es que ese es el problema, que no es un mero... ¿Sabe qué viene en ese soplo? Usted nace con la capacidad de alabar. Si usted no lo aprende, usted aprende a cantar, pero usted nace con la capacidad de alabar. Porque Dios te diseñó para que fueras un adorador de Él. La predicación es opcional, aquello es opcional. La adoración es compulsiva de cada creyente. Aleluya. Por eso usted puede alabar en el dolor. Por eso usted puede alabar en la crisis. Por eso usted puede alabar en medio de las mismas tinieblas del infierno. ¿Por qué? Porque está dentro de ti y te lo dio el Dios de las alturas. No te aguantes esa alabanza. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 42, verso 5? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún es de qué? De alabarle. Está en crisis, pero Él tiene el remedio dentro de Él. Porque si usted está en depresión y usted alaba, se acaba la depresión. Si usted está en angustia y alaba, se acaba la angustia. Cualquiera de ustedes que haya venido triste a este culto, tan pronto aquí los adoradores empiezan a cantar, usted va a empezar a sentir el movimiento de su interior, de querer meterse en esa adoración, porque conecta la adoración de uno con la de otros. Aleluya. Viene con el soplo. La capacidad de usted ser feliz. Si usted no lo aprende en el camino, viene aquí. ¿Por qué? Porque el ser que más quiere que usted sea feliz, ¿quién usted cree que es? Dios. Pues le puso la capacidad para que no viniera a donde decir, es que tú nunca me has ayudado a ser feliz. Te puse la capacidad ahí para que lo intentara. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Filipenses 4? He aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. ¿Y eso? Y 3, en un soplo all inclusive.
la capacidad de encontrarse con Dios mientras el soplo la capacidad de encontrarse con Dios mientras ese soplo dure. Porque Dios quiere encontrarse contigo. Así que te pone esa capacidad ahí adentro, porque en algún sitio del camino Él va a empezar a perseguirte para intentar que tú lo mires y se encuentre. Y cuando el soplo reconozca a su dueño, tú decidas si te rindes a Él o le das de espalda. Y si te rindes a Él, todo lo que Dios depositó en ti empieza a activarse. ¿Para cuándo lo vas a dejar? Si Dios hace rato te está persiguiendo. Pero la gente se encuentra con Dios y quiere doblar el brazo a Dios. Ah, Señor, qué bueno que te veo. Chico, ¿cuándo me vas a responder que este asunto? Que hay un depósito en ti que va dirigido al cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Que hay un depósito en ti que incluye todas las bendiciones que Dios entiende que son las que tienes que tener para ti. Que las hizo desde la fundación del mundo, desde antes de que tú nacieras. Que es un package que puso ahí para que tú puedas ser bendecido por Él cuando te cruces con Él. Aleluya. Y algo que a veces pasa por alto en ese Génesis. Qué presencia, hermano. Que Dios es amor. Pero antes de hacer al ser humano, ¿a quién amaba? El amor no tiene sentido a menos que se pueda expresar. Usted no puede estar por ahí y alguien dice, mira, ¿tienes amor? Estoy lleno de amor. Ah, ¿y a quién tú amas? Todavía a nadie, pero deja que venga alguien para que tú veas. No funciona así. No funciona así. Así que cuando Dios crea al ser humano, creó el ente que solamente tiene la capacidad de recibir su amor. Ni los ángeles, ni los seres vivientes de la tierra. Si es teológicamente un disparate o no, no lo sé, pero me encanta cómo suena. Tú eres el objeto por el cual el amor de Dios tiene sentido. Si hay un amor de Dios, eres tú. Y eres algo más grande que eso. Leonardo da Vinci escribió un libro que se llama Soneto de Arte. Y en él explica la capacidad gloriosa que tiene un ser humano de pensar algo y con las manos convertirlo en una obra. No importa el material, sea murano, sea arcilla, sea barro, sea yeso, madera, cristal, lo que sea. Él dice, tan pronto el ser humano tiene esa idea en la cabeza y la traduce en las manos, el resultado se convierte en obra de arte y el que lo hace en artista. Y tomó Dios polvo de la tierra. Y su idea la hizo obra de arte. Y ahora resulta que Dios es nuestro artista y cada uno de ustedes sus obras de arte. No hay un artista como Dios. La pregunta es, ¿por qué te menosprecias? ¿Por qué te devalúas? ¿Por qué tú permites que otros definan el valor de tu vida cuando Dios te decidió que tú eres su obra de arte? ¿Por qué te has dejado que las cosas que te han pasado te mutilen, te limiten, te pongan hasta en subasta
donde el enemigo se ríe de ti por las cosas que te pasaron, siendo tú una obra de arte que tiene un sello en el corazón que dice propiedad del reino de los cielos. Collector item, porque no hay otro como tú. Y después que Dios hace todo esto, mire lo que hace. Ahora viene la armonía. Be prepared. Verso 8. Y Jehová Dios, porque a veces leemos como el papagayo y la gente piensa que cuando Dios hizo toda la creación ya estaba allí el Edén. Creación, ser humano, propiedad privada, con acceso controlado. Plantó un huerto en Edén y puso allí al hombre formado. Preguntas interesantes. ¿Dónde vive Dios? En el Edén. O sea, que Dios creó la tierra, pero no se fue para Marte. Se quedó en la tierra. Y por eso el salmista dice, de Jehová es la tierra y el mundo. La tierra es el estrado de sus pies. Y se quedó allí. Y allí en ese pequeño mundo, dentro de toda la creación, Dios decide vivir con el ser humano, porque cuando lo creó, sin que el ser humano se diera cuenta, nació una relación. Donde el ser humano ahora puede adorarlo, sentir su amor y su protección. El ser humano puede hablar con el Creador de tú a tú en un ambiente de una armonía perfecta. ¿Cuándo fue que esto había pasado antes? Nunca. Esta es la primera vez que ocurre. Pues cuando yo vuelvo a Juan 3:16, de tal manera amó Dios aquel Edén donde estuvo con el hombre en una armonía perfecta. Aleluya. ¿Lo amó o no lo amó? Lo amó. Pero el pecado rompió la relación. El pecado rompió la armonía. Y todavía tenemos personas en nuestro mundo en el 2024 que cuando le hablamos de pecado piensan en fornicación, en mentira, en adulterio. ¿Qué adulteró Adán? ¿Qué mintió? ¿Qué robó? Pecado es tomar la vida en las manos y hacer lo que yo quiero en contra de lo que Dios dice. Ya se rompió la relación. Es lo que hizo el pródigo. Dame lo mío que me voy. Se rompió la relación. Y el ser humano está a la merced ahora de todo lo que acontezca en el mundo, porque le ha dicho a Dios con su actitud: yo no quiero que tú me controles, yo no quiero que tú me mandes, yo no quiero que tú me supervises, yo no quiero saber de tu voluntad. Y Adán trajo maldición a la humanidad. ¿Qué dice Juan 3:16 otra vez? Que porque Dios amó aquello, envió ¿a quién? Aleluya. Cristo es algo espectacular, hermano. Envió a la palabra que creó todo aquello. Al verbo hecho carne. Envió al que puede porque el mundo le pertenece. Y lo hizo carne para poder restablecer la comunión y enseñarle al ser humano que la verdadera salvación es que tan pronto te arrepientas, tengas comunión con el Padre. Y Cristo vino a restablecer la comunión que se había perdido. Fíjese qué cosa más increíble. Este Dios tiene una mente que no hay forma de alcanzarlo. Montó un Edén otra vez. No, no hay un Edén.
Pero Magdiel, entonces, ¿de qué comunión estás hablando? Porque ahora mismo dice que Cristo vino a restablecer lo que vino, pero no hay ningún Edén. Porque ya no me hace falta el Edén. Lo que me hace falta es tener a Cristo. Porque si tengo a Cristo, tengo acceso al Padre. Y si tengo acceso al Padre, estoy en comunión con Él. No importa dónde esté. Quiere decir que la comunión perfecta que posiblemente el Apocalipsis habla en el final de los tiempos, en la eternidad, Jesús me está diciendo, no esperes a morirte para disfrutar eso. Disfrútalo ahora conmigo. Cree en mí para que disfrutes y tengas vida y vida en abundancia. ¿Por qué siendo cristianos estás en una vida tan mezquina y tan atropellada? En una vida tan difícil, en una vida con una mentalidad totalmente frustrada y fracasada. Cuando hay un Cristo que ha venido desde la eternidad a decirte, cree en mí para que goces del Edén desde ahora. A su nombre. En la mano. Y usted me puede decir, ay, pastor, pero es que a mí me han pasado tantas cosas. Ajá. A mí también. Y tengo 2 o 3 apuntadores en el mundo que me las quieren acordar a cada rato. Lo que pasa es que a mí ya me dio amnesia con eso. Yo una vez me sentí que yo era una de esas obras de arte, pero que había manchado tanto y había convertido mi vida en una soberbia tan grande, que me alejé del Señor tanto y tanto, que estaba en una de esas subastas del mundo de las cuales el diablo es el dueño. Manchado, roto, destruido, desacreditado, sin expectativas de hacer nada por el reino. Recuerdo que le dije al Señor, si me vas a restaurar para dejarme en una silla, yo te pido de favor que me lleves. Porque yo no voy a soportar teniendo un don para servirte, que tú me restaures y no me dejes servirte. Y la imagen que me venía a la mente era ver a Cristo entrando por la subasta. A buscar sus obras de arte. Y a decirle al diablo en la cara, me voy a llevar esta, y esta, porque no te pertenecen. Tienen un sello que dice, propiedad del reino de los cielos. Mi Padre los extraña. Todas las mañanas pregunta por ellos. Y el diablo a lo mejor estaba diciendo ese día, cuestan mucho, tú no tienes para pagarlo. ¿Qué tal mi última gota de sangre para llevarme lo que me pertenece? Y una vez el Señor te trae de esas subastas del mundo, hecho canto, te trae al altar, al lugar de rehabilitación y restauración, para que el Espíritu Santo venga a rehabilitarte, porque solamente el artista original es quien mejor puede restaurar la obra que se creó. Razón que tú vas a volver a donde tú estabas y mejor. Jesús ha venido a restaurar todo lo que se ha perdido. Pero hay que echarle mano. Mire lo que dice el texto después. Para que el que en Él cree es un asunto de todos los días. Todos los días. Yo estoy seguro que el pastor Pablo y pastora Wanda se pueden parar en este altar y dar testimonios de la cantidad de personas que han pasado por su oficina y por su ministerio, que le han dicho, Dios tiene un ministerio bien grande conmigo, Dios me ha llamado, y nunca han podido hacer nada. Porque se quedaron en una voz que le habló hace 5 años atrás. ¿Y hoy qué? ¿Hoy qué haces?
Hoy Cristo te ha restaurado. ¿Qué estás haciendo? Después te dice que no te pierdas. Pero en vez de decirme que me salve, dice que no me pierda. Porque tan pronto Él te restaura, te pone en esa comunión. De ahí no te vas a perder. ¿Por qué no me voy a perder? Porque esa comunión te va a perseguir. Por los pies, por la cabeza, por el cuello. Donde estés, no te va a dejar dormir, te va a dar insomnio. Te va a estrujar todas las noches a decirte, tú eres mío, tú me perteneces, ¿qué estás haciendo? Arrepiéntete, vuélvete a mí. ¿Cuántos de ustedes han vivido eso? Pues eso es lo que está pasando. Esa comunión de una vez y por siempre se convierte en una cadena sobre tu vida, porque ya tú no te perteneces, le perteneces a Él. Y una vez viniste a Él, no te quieres soltar. Pero tenemos responsabilidad, hermano. No podemos quedarnos aquí nada más diciendo, ya estoy en comunión con el Padre, soy salvo y qué chévere y qué bueno. ¿Qué vas a hacer? Hay que dar frutos. Hay que testificar. Hay que edificar. Hay que asumir posturas, hay que defender la iglesia, hay que defender el pastorado, hay que aliarse con los pastores, hay que traer almas, hay que ungir los enfermos, hay que echar fuera a los demonios. No dejes que nadie te robe ese espacio que el Señor te ha dado. ¿Por qué? Porque ahí es que te vas a edificar y te vas a gozar. Y tengas tu vida eterna, porque ese Cristo te la regala. Por lo tanto, hay un pueblo que está viviendo eso. Feliz. Con alegría. Hay un pueblo que estamos viviendo eso, que no nos afectan las noticias del mundo. Porque nada de lo que pasa en el mundo va a alterar la comunión que yo tenga con el Padre. Porque está fundamentada sobre Cristo y a Cristo no hay quien lo mueva. ¿Qué nos apartará del amor de Dios? ¿Qué te puede apartar de Él? ¿Por qué estamos los cristianos tan amedrentados? Viviendo con el miedo de lo que el mundo pueda decir. Usted tiene que confiar en el Señor. Usted tiene que poner sus dos pies en el Señor y decir, lo que va a pasar es lo que tú decidas. Y lo que tú decidas, yo voy a respetar ese posición. Porque mientras yo esté en comunión contigo, yo voy a estar en victoria. No importa lo que pase. O es que yo voy a depender de lo que pasa en mi contexto. Si es así, estamos predicando otro evangelio. No importa lo que pase, a ti no te va a faltar nada. Vas a experimentar lo que Dios quiere contigo. ¿Por qué? Porque tú naciste para este tiempo. Si Dios hubiera querido que tú nacieras para esta otra época, tu fecha de nacimiento era unos cuantos años atrás. Si estás aquí, es porque hace tiempo Dios dijo que nazca hoy para cuando ocurra lo que ocurra, esté ahí y defienda mi evangelio. Esté ahí, sea columna, sea cabeza y no rabo. Esté al frente y no detrás. Tengo que decirte lo siguiente, amado hermano. Cuando usted le pregunta a la gente qué es comunión con Dios, la mayoría de la gente se esbiela. La comunión con Dios es una profunda necesidad que tiene todo ser humano. Aún si reconocemos esa necesidad o no, aún si el ser humano no la reconoce, la tiene. Si un ateo dice, yo no creo en Dios, como quiera tiene la necesidad dentro, porque no depende de él, nació con ella. La comunión con Dios es la forma en que tú y yo fuimos creados para funcionar. Y es en última instancia acerca de una relación muy amorosa y muy presente con el Creador a través de Cristo. ¿Tienes comunión con Dios? ¿Tienes paz con el Señor? ¿Tienes gozo en el Señor? ¿Estás viendo el depósito de Dios
en tu vida activarse? ¿O de momento has dejado que la avalancha de las cosas de la vida te atropellen? ¿O has dejado como los discípulos que el agua se te meta en el barco? No te lo digo para que te sientas mal. Te lo digo para que salgas de ese estado y te pongas en el correcto, en el nombre del Señor, de hoy en adelante. ¿Sabes por qué? 1, porque por ti, tu esposo o tu esposa que no conoce al Señor, puede venir a los caminos del Señor. Porque por ti, tus hijos que no conocen al Señor, pueden venir al Señor. Porque por ti, gente que hoy está maldiciendo a Dios, mañana pueden estar aquí bendiciendo al Señor. Tú eres de bendición para otras personas. Tú eres el instrumento que Dios quiere utilizar. A ti es a quien Dios está llamando para hacer la obra del reino de los cielos en la tierra. A ti es quien Dios está llamando para poner las manos sobre los enfermos. A ti es a quien Dios está llamando para que tú auspicies el mundo misionero. A ti es a quien Dios está llamando para que te conviertas en evangelista de tu calle, en evangelista de tu trabajo, en evangelista de tu barrio. A ti es que Dios te está llamando. ¿Por qué? Porque tú tienes la comunión con el Padre. ¿Y sabes qué? Se nota. Hay una historia de una libélula que está volando en el bosque oscuro con una luz increíble. Y una culebra la agarró. Y la libélula dijo: antes que me comas, tengo que hacerte 3 preguntas. 1, ¿tú tienes hambre? Y la culebra dijo: no. Bien. 2, ¿yo soy parte de tu cadena alimenticia? No. 3, ¿yo te he hecho algo? No. ¿Y por qué me quieres comer? Tu luz me molesta. Esta parte, estos 2 minutitos que vienen no son suaves. No busques la forma de tener paz con el mundo. Porque si tienes comunión con el Padre, tu luz los molesta. Y es mejor estar en comunión con el Padre y que la luz les moleste a estar en comunión con el mundo y en tinieblas con el Padre. 2, no dejes que las vertientes que vienen creciendo te hagan sentir que estás fuera de moda o que tu pensamiento está arcaico, que es retrógrado, que no está a tono con el cambio social. A Dios no le importa el cambio social. Cuando Dios creó la comunión y la armonía y envió a Cristo a restablecerla, no le dijo a Cristo: recuérdales que va a depender mucho de qué época estén viviendo. Dios no necesita nada del mundo. Dios no necesita que la cultura lo oriente. Dios no necesita entender la ideología de género. Dios no necesita entender los movimientos filosóficos ni humanistas de nuestros tiempos. Dios entiende una sola cosa: que Él ama al ser humano, que está buscando para salvarlo y entablar comunión con Él, para que el depósito que Él hizo, que está por encima de la cultura, por encima de la ideología, por encima de las mentalidades humanistas y filosóficas, se active dentro de ti. Y tercero, por toda cosa que te puedan hacer, no te victimices. No empieces a llorar: me están mandando en Facebook. Pero si esa es la actitud, cierra la página. Me tengo 2 o 3 que están ahí, chacho, que te suena cantaleta. Pues,
Tienes que gozarte. Porque dice el texto que bienaventurados sois cuando te pasen esas cosas por causa de Él. No pierdas la comunión con el Padre por gente que no pueden estar en comunión con ellos mismos. Yo te invito esta noche a que empieces hoy una renovación en tu vida. Una renovación en Cristo. La gente es capaz de coger una casa hecha canto y mirarla como la quieren y empiezan un proyecto. Esa parte ya la tiene Cristo definida contigo. Lo que espera es que tú le des el visto bueno para empezar a reconstruirte. Porque esa visión ya Él la tiene sobre ti. La pregunta esta noche, ¿le vas a permitir al Señor que te redefina? ¿Le vas a permitir al Señor que te renueve? ¿Le vas a permitir al Señor que te reconstruya? ¿Le vas a permitir al Señor que haga nueva vida en ti? ¿Le vas a permitir al Señor que te dé nuevas fuerzas porque estás cansado? ¿Le vas a permitir al Señor que te reenfoque tu vida para que veas de nuevo el fin último que Dios está persiguiendo contigo? No te rindas. Vamos a hacer una oración por todos aquellos que digan, yo voy a dar un paso de fe esta noche. Y yo voy a decirle a Dios, haz conmigo lo que tú ya decidiste. No lo que tú quieres, eso es bien ambiguo. Dígale, haz conmigo lo que tú tienes definido para mí. Yo quiero el plan tuyo, pero completo sobre mi vida. Si usted está en esa armonía, venga a este altar. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Un maestro quiso darle una lección a un estudiante sobre la fe y le dijo, ven acá, dígame maestro, tráete una semilla. Y fue y buscó la semilla. Y el maestro la cogió en las manos y le dijo, ¿qué ves? Me dijo, una semilla. No, eso lo ve cualquiera. Esfuérzate otra vez y dime qué ves. Dijo, veo un árbol. Vamos empezando bien. Ahora vuelve y cierra los ojos y los abres otra vez. Y mira otra vez y vuelve y dime qué ves. Veo un árbol lleno de frutos. Excelente. Vamos bien. Pero ese no es el fin. Cierra tus ojos. Ábrelos y vuelve y mira a la mano y dime qué ves. Y dice, oh maestro, veo un bosque. Y él le dijo, pero esto es solo una semilla. Sí, pero la semilla ya no va a definir la visión que tengo. ¿Qué ves? Yo los veo a todos ustedes. ¿Sabe qué veo? Un ejército. Un ejército de gente que si ustedes deciden traer una vida a Cristo, esta iglesia explota.
Porque la semilla original terminará siendo un bosque. Depende si lo quieres ver. Que a veces uno empieza a ver la iglesia y la iglesia se fue gente. Hay la iglesia. Hay este problema. Hay la iglesia. Estás viendo la semilla. Deja de ver semilla. Empieza a ver bosque. ¿Se fueron algunos? Pues. Cuentan los que vienen. A veces Dios tiene que mover gente para que venga otra. Pero eso no nos toca a nosotros. A nosotros nos toca buscar los que vienen. Te estoy invitando a que ayudes a los pastores de esta casa a cargar la visión de este tiempo para la senda. No es de ellos solos, es de todos. El discurso que uno escucha en la calle es: Puerto Rico se está cayendo, Puerto Rico está mal, esto tiene un montón de problemas. Ciertamente esa es nuestra realidad, pero también Puerto Rico tiene iglesias como La Senda, donde ocurren milagros, donde hay palabra de Dios, donde Dios está haciendo obras. Pues hermano, vamos a abrir esas puertas y usted empiece a mover la voz. Ay, mi iglesia tiene un nuevo renovación. Mi iglesia tiene un nuevo mover. Mi iglesia tiene el Espíritu Santo. Mi iglesia va a pasar cosas grandes. Reta a Dios, desafía a Dios, que Él no falla. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo se mueva en ese altar. Que toque vidas. Que rompa cadenas de dudas. Que rompa cadenas de incredulidad. Que rompa cadenas de inercia. Cadenas de personas que han sido víctimas de chismes de otros, de bochinches de otros. Que sean libres en esta noche con tu verdad. Gente buena que quiere servirte, revélale el depósito tuyo en sus vidas. Muéstrale tu carácter sobre el de ellos. Hazle ver que tú eres quien los está persiguiendo hace tiempo. Que tú eres quien no los dejas dormir. Que tú eres quien los inquieta. Que tú eres el que lo está sacudiendo. Que tú lo estás llamando. Que dejen de mirar sus problemas y te miren a ti, porque tú le vas a resolver sus problemas. Úsalos. Están aquí. Envíalos como los 70. Con poder sobre los demonios. Con poder sobre las enfermedades. Capacidad para dejar la paz. Y que vengan glorificando el reino de los cielos, porque este se acerca. Algunos están cansados, alicaídos. Oh, renuévale fuerzas. Hazle saber que todavía hay trabajo que hacer y que tú te vas a glorificar. Que ahora es que viene la parte tuya. Que ahora es que viene el momento tuyo. Algunos están desilusionados. Algunos le han hecho daño. Espíritu Santo, sana. Sana el dolor. Sana la tristeza. Sana, Señor, el sufrimiento. Sana, Señor, la decepción. Y sustitúyelo por esperanza de vida. En el nombre poderoso de Jesús. Si alguno vino enfermo esta noche, Señor, declaramos hoy mismo sanidad para su vida. Porque tu Espíritu Santo está en este altar, haciendo obras en este momento. Haciendo obras en este momento, haciendo obras en este momento, haciendo obras en este momento para tu gloria. En el nombre de Jesús. Usted porta un depósito. No lo bote. Póngalo para que se multiplique. Que Dios te bendiga. Dale gloria a Dios ahí donde tú estás.
Dale gloria a Dios. Oh, tú, bendito Dios. Gloria a Dios, aleluya. Grande Gracias, gracias es tu Dios, gracias pastor. fidelidad. Qué palabra, gloria a Dios. Tu fidelidad es grande, su fidelidad incomparable es. Nadie hay como tú, bendito Dios, grande. Amados, este mensaje de hoy es para meditar y volverlo a escuchar y volverlo a escuchar y entender que dentro de lo que Dios puso en ti, lo que sopló en ti, también puso en ti amor para que tengamos compasión por las vidas que se pierden. No podemos venir a la iglesia solo por venir y qué bueno, me alimento y me gozo y qué bueno, hermano, cuando alrededor nuestro hay tanta gente perdiéndose. El Señor, sus últimas palabras antes de irse, dijo: id, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Es nuestro deber y responsabilidad ganar almas para Cristo. Estamos en el mes de septiembre ya finalizando. Con una sonrisa te pregunto, como si fuera el Señor mirándote, ¿cuántos te has ganado este año? Porque cuando Él venga nos va a preguntar: ¿a quién afectamos? ¿A quién ganamos? ¿Qué hicimos para levantar a otros? No se trata de que tú brilles, se trata de que ayudes a otros a brillar también. Sácalos de ahí. Dios puso en ti esa unción ganadora de almas. Yo lo creo, hermano. El anhelo de nuestro corazón es que la gente se salve, pero es bien difícil solita. O el evangelismo, o la misionera. Eso se trata de todos. Proponte este domingo invitar a alguien a la casa del Señor. Dios se va a encargar de lo demás. Me está viendo Marangeli y Brian, me dicen que el sábado hay evangelismo. Ellos ya trabajaron eso. Pero el evangelismo no debe ser solo para un ministerio. Todos debemos ser evangelistas, ganadores de alma. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. ¿Cuántos escucharon el mensaje hoy? Si no lo escuchó bien, vuelve y lo pone, y vuelve y lo pone, vuelve y lo pone. Gracias, pastores. Gracias, gracias, de verdad. Hermoso. Qué privilegio tenemos nosotros de estar en Edén con Cristo, ¿verdad que sí? ¿Usted entendió que Edén está en usted? Wow, estamos contentos. Así que este domingo le esperamos en la casa del Señor. El viernes nuestros jóvenes se reúnen. Joven, gana otro joven para Cristo. Y si no es tan joven, gánalo también. Gloria a Dios, que Dios es bueno. Amén. Les amamos. Padre, te damos las gracias por tu inmenso amor. Gracias por este manjar, por este banquete que tú has preparado para nosotros, Señor. Gracias. Sigue bendiciendo al hermano Magdiel, a su amada esposa, a su ministerio. Todo lo que emprenda, todo lo que toque, todo lo que haga, Señor. Guárdalo, Señor, de toda enfermedad, de todo peligro, de toda amenaza. Porque Él no es un eco, es una voz, Señor. Y te damos las gracias por la vida de Él, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada familia, por cada persona que estuvo atento a este mensaje a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes. Permite que esta palabra, Señor, como dice Isaías 55, no va a tornar atrás vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada, prosperará en cada corazón. Señor, vamos a salir de este lugar más bendecidos, más amados por ti que nunca, al reconocer cuánto amor has tenido para con nosotros. Gracias, Señor, que aun siendo rebeldes, pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias. Así que nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, porque ese obstinado amor siempre, como decía tu hija, Señor, cantando en años atrás, ese obstinado amor que nunca nos va a dejar, porque nos amas de manera especial.
Llévanos con bien hasta nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, les amamos, cubrimos a los pastores que salen, cubrimos al grupo que sale a Panamá, en el nombre de Jesús y los que se quedan. Amén. Y vuelve y dice, amén. Joel, te amamos, qué bueno. Porque Shalom on the Cliff presenta. Prepárense para el evento del año, el Congreso de Jóvenes Encourage 2024 The Cross, los días 1, 2 y 3 de noviembre, con el pastor David Scarpeta. Con las cosas de Dios no se negocia. Dios es primero. Evangelistas Alexandra Rivera y Beniadiel Cruz. Como viento recio sopla este lugar. Yo vine a hablar con gente decidida que se para en la brecha y dice, no me voy a quedar aquí estancado, me voy a levantar, voy a caminar y voy a llegar al sueño de Dios. Los adoradores Grace Rodríguez, El león está aquí, su rugir suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. y Harold Velázquez. Llamado con una misión. Y si no fuera por su gracia, hoy tampoco habría alguna explicación de cómo aquel niño inspirado de sus manos se volvió una inspiración. Para más información, llama al 787-730-5880 o síguenos en las redes sociales como Generación Antorchas. Encourage 2024 The Cross. Auspician